Grabar. Buenas noches. Hoy nos encontramos con Joana Marcela Galeano. Ella es docente de una institución de licenciatura en Pedagogía Infantil. Buenas noches, Joana, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien, gracias. Qué bueno, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Con mucho gusto. Bueno, vamos a hacer una serie de preguntas, ¿vale? Listo. Joana, nos gustaría saber por qué decidió estudiar o dedicarse a ser docente de educación infantil. Bueno, pues en primer lugar porque pues siempre la educación infantil me llama mucho la atención porque pues me gusta enseñarle a los niños, ¿sí? Y también aprender mucho de ellos, porque digamos la mayoría de los docentes prefieren no lo infantil, no niños pequeños, sino ya enseñarle a niños grandes porque pronto no tienen esa forma de llegar a ellos, de acercarse a ellos, de pronto por su temperamento, que no es lo mismo que trabajar de pronto con un adolescente o con un niño grande. Entonces, por eso me llamó la atención de estudiar, para Es aprender verdad, más sí. acerca de ellos, para saber cómo conocer, digamos, sus pensamientos, sus sentimientos y de esa misma manera saberlos manejar y para que ellos desarrollen como tal, digamos, esa inteligencia emocional que más adelante cuando sean adultos pueden desarrollarlo de una buena manera. Así es. ¿Considera que su formación o estudio realizado le brindaron todos los elementos necesarios para desempeñarse adecuadamente como educador infantil y por qué? Sí, pienso que al menos fueron unas buenas bases porque, digamos, nunca se deja de aprender, ¿sí? Constantemente tenemos que estar en la práctica de investigar, de leer, porque pues digamos que como cada temperamento del niño es diferente, entonces asimismo tenemos nosotras que cada día aprender más acerca de, pues, de sus comportamientos, de sus aprendizajes, de todo lo que conlleva a relacionarlos a ellos. ¿Cuáles son los mayores desafíos o dificultades a los que se ha enfrentado como educador infantil y por qué? Bueno, pienso que uno de los mayores desafíos, digamos, es la parte pronto técnica o recursos que tengan los diferentes colegios, porque no es lo mismo, digamos, uno trabajar cuando encuentra todas las herramientas a disposición y cuando no las hay. Entonces, esa parte es lo que hace difícil el aprendizaje para los niños y tanto para uno, porque uno a veces no haya cómo de pronto desarrollar esas actividades para el aprendizaje del niño. ¿Cuáles son las mayores satisfacciones que ha obtenido como educador infantil? ¿Por qué? Bueno, pues pienso que mi mayor satisfacción es verle siempre una sonrisa a cada niño, que se divierta con las actividades que realizamos, que uno mismo vea cómo ha llegado el niño y cómo en el transcurso, digamos, del semestre se va desarrollando, se va formando y todo lo que él a medida que pasa el tiempo va aprendiendo, digamos, a ser compañerista, porque muchos niños llegan todos tímidos, egoístas, porque son de pronto niños hijos únicos. Entonces, a medida del tiempo que ellos van compartiendo, se van relacionando, se vuelven más niños sociales, que niños que aprenden a compartir, que no aprenden a ser egoístas. Entonces, creo que lo más importante y satisfactorio, pues para mí ha sido siempre eso, ver la sonrisa del niño, ver que él disfruta de cada actividad. Sí, claro. ¿Qué metas o planes futuros tiene con respecto a su profesión como educador infantil?
Pues una de mis mayores metas es pues formar, digamos, formar un colegio con varias compañeras y pues allí desarrollar todo lo aprendido. Claro, debe ser muy bonito eso, sí. ¿Qué metas o planes futuros tiene con respecto a su profesión como educador infantil? Ya esa la pasamos. ¿Qué es para usted la Sí. educación infantil? Para mí la educación infantil es, digamos, desarrollar metodologías, desarrollar proyectos y estrategias para enseñarle de una manera agradable y dinámica al niño. Para mí, más que digamos, por ejemplo, cuando los niños son muy pequeñitos, lo más importante es desarrollarles a ellos lo que es su parte sensorial, su parte motriz, ¿sí? Y ya a medida que el niño va creciendo, entonces ahí sí irles enseñando como tal que la lectura, la escritura. Entonces, desarrollar primero que todo en las primeras edades del niño, desarrollarle primero su desarrollo motriz, su desarrollo sensorial. En el curso, perdón, para el cual estoy desarrollando esta entrevista, hemos aprendido que se han presentado tendencias en la educación infantil, como considerarla solamente un espacio de cuidado, alimentación e higiene, o simplemente como un espacio de preparación para la primaria. ¿Cuál es su opinión frente a eso? ¿Cómo se han reflejado o se reflejan esas tendencias en su trabajo como educador infantil? Bueno, pues yo pienso que, digamos, por ejemplo, en el colegio donde estoy trabajando es un colegio maternal, ¿sí? Y allí muchos padres de familia dicen, bueno, pero allí entran niños muy pequeños, entonces muchos padres de familia dicen, bueno, pero yo voy es a que me los cuiden, pero, pero en sí no es esa es la idea, porque allí los niños empiezan a desarrollar sus diferentes capacidades, sus diferentes habilidades motrices, ¿sí? Sensoriales, como te había dicho anteriormente. Entonces, lo importante es eso, que no veamos que el niño, aunque sea pequeño, no sea capaz de desarrollar esas habilidades y esas capacidades que él tiene. Al contrario, esa es la edad más precisa para que el niño desarrolle esas habilidades y más adelante no se les dificulte en su proceso de escritura, en su proceso de lectura. ¿Cómo considera que influencia la situación actual de la infancia en el desarrollo de su trabajo como educador infantil? Perdón, ¿me repites la pregunta? ¿Cómo? Sí, claro. ¿Cómo considera que influencia la situación actual de la infancia en el desarrollo de su trabajo como educador infantil? Bueno, pues yo pienso que, digamos, pues hoy, bueno, por ejemplo, este año que fue un año pues difícil para nosotros por lo de la pandemia y esto, se nos dificultó, digamos, en muchas cosas porque no es lo mismo, digamos, tener los niños ahí en contacto directo con nosotros, ¿sí? Que estando de pronto en casa a través de una pantalla y con los padres de familia. Porque, ¿por qué? Porque los padres de familia no tienen de pronto esa capacidad, ¿sí? Como nosotras tenemos, sin demeritar, para enseñarle de manera correcta al niño, aunque ellos hacen todo su esfuerzo y toda su dedicación para aportarle a los niños de una manera correcta para su desarrollo integral, pero se les dificulta un poco. Entonces, digamos que ese ha sido como un poquito, pues bueno, este año por la situación que no se ha permitido, digamos, como tal un buen manejo. Sí, claro. ¿Cómo vincula a la familia y a la comunidad en el trabajo que realiza con los niños? Pues yo digo que, digamos, la familia, el entorno familiar y el entorno educativo deben de estar ligados, ¿sí? Porque, digamos, las enseñanzas que uno realiza en el colegio deben de reforzarse en la casa y en la casa los niños deben de aprender los valores, lo más esencial, ¿para qué? Para ellos irlo
digamos, a expresar allá en el colegio y en el colegio ser reforzado de igual manera, pues esos valores, esos buenos hábitos que ellos tienen para que ellos vayan irlos desarrollando con su entorno, pues, educativo. ¿Aplica la investigación en su trabajo? Si lo hace, ¿cómo lo hace? Sí, claro, como te digo, nosotros constantemente debemos de estar estudiando, por ejemplo, investigando qué actividades les agrada a ellos, investigando cómo hacemos esas actividades, porque no es lo mismo, digamos, todos los niños aprenden de una manera diferente, ¿sí? Entonces, tenemos que observar qué niño aprende de manera visual, qué niño aprende de manera, digamos, en contacto con los materiales, qué niño aprende de manera, digamos, actividades o clases de manera, digamos, integral para que cada niño logre aprender a su manera. Entonces, debemos de investigar, por ejemplo, si tenemos niños con diferentes trastornos de aprendizaje, entonces debemos de investigar qué trastorno es, qué actividades debemos de aplicarle al niño, y todas esas situaciones que se nos pueda presentar dentro del aula. ¿Cómo trabaja con la diversidad de los niños, individual, cultural, social, étnica, de género, de capacidades o discapacidad en su trabajo? Bueno, pues digamos que nosotros trabajamos de una manera inclusiva, ¿sí? Digamos, si tenemos niños con problemas de aprendizaje, nosotros no los hacemos a un lado, al contrario, si digamos en el salón hay un niño más activo, digamos que ese mismo niño activo nos puede servir para ayudar al niño que pronto está, digamos, con un poco de, como le dijera yo, de dificultad en su aprendizaje. Entonces podemos, digamos, hacer un trabajo en equipo, ¿sí? Para que ningún niño, o sea, para que ningún niño se sienta mal y para que todos trabajemos unánimemente, pues para que todos aprendan de igual manera. De acuerdo a su opinión y experiencia, ¿qué debe saber y saber hacer un buen docente de educación infantil? Bueno, pues yo digo que lo más importante es aprender a observar. Nosotros como docentes debemos de aprender a observar mucho los niños, ¿sí? Porque todos los niños no expresan con la misma facilidad. Entonces tenemos que observar mucho el comportamiento de cada niño, qué dificultad tiene, porque muchas veces, digamos, el aula de clase le sirve al niño de pronto para desahogarse de los problemas que tengan en su entorno familiar, ¿sí? Entonces debemos de ser muy observadoras y muy cuidadosas también con lo que decimos, cómo actuamos delante del niño, porque ellos pues son esponjitas que todo lo captan y lo van diciendo sin, digámoslo así coloquialmente, sin pelos en la lengua. Entonces es muy importante eso, la observación, el estar, digamos, con el contacto directo, siempre mirando a los ojos al niño, ¿sí? Que el niño siempre se sienta como con esa confianza para que él nos pueda expresar lo que siente, lo que no le gusta, para que pueda expresar sus emociones tanto verbalmente como gestualmente. Si usted fuera un profesor de una licenciatura en pedagogía infantil, ¿qué le enseñaría a sus estudiantes para que fueran buenos profesores de educación infantil? Bueno, yo les enseñaría a mis niños, pues lo que le dije anteriormente, que expresen sus emociones, que hay emociones positivas y emociones negativas que no debemos de opacarlas, no, debemos es simplemente saberlas manejar. Entonces les enseñaría o les enseño eso. Les enseño que no deben
de omitir esas emociones, sino al contrario, saberlas manejar. Y también les enseño que cada niño aprende de manera diferente. Entonces, por ese motivo es que debemos de realizar las actividades en base a, digamos, bueno, a las diferentes maneras de aprendizaje que los niños puedan realizar, ¿sí? Como te dije Sí. anteriormente, podemos hacerlo de manera auditiva, visual, ¿sí? Kinésica, corporal. Entonces, de esta manera, ¿para qué? Para que, digamos, para que cada niño abra, digamos, su campo de aprendizaje y pueda sentirse bien en relación con los otros niños y que sea un niño socialmente activo, que no le dé pena de compartir y de que si se equivoca no le dé pena, digamos, equivocarse delante de los demás compañeritos, porque de pronto el niño piensa que si se va a equivocar va a ser de pronto un burlesco para los demás compañeritos. No, que en la equivocación está la corrección y así de esta Y el manera aprendizaje. podemos ir avanzando en el aprendizaje. Ujú. ¿Qué consejo me daría sobre mi proceso de formación como educadora infantil? Ujú, Bueno, ¿qué consejo? Primero que sea ujú. muy, muy amorosa con los niños, muy tierna y que, como te digo, como te decía anteriormente, que sea muy observadora con los niños, porque hay niños que son expresivos y hay niños que no. Entonces, si uno es buen observador con los niños, uno puede llegar a ellos con mucha facilidad y saber qué es lo que sienten, cómo se sienten, cuál es su manera de pensar y así su desarrollo integral sea más ameno y más fácil para con la docente. Joana, no, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias por haberme colaborado con la entrevista, muchas gracias por esos consejos y no, pues qué chévere que escogí esta carrera, de verdad que es algo muy bonito, ¿verdad? El trato con los niños, el relacionarse con ellos es algo muy lindo. Sí, sí. Muchísimas gracias a ti por escogerme, pues, para esta entrevista. Te agradezco mucho y que vas por muy buen camino. Muchas gracias. Bendiciones. Hasta Bueno, luego. hasta luego, que estés muy bien. Chao. Chao.